Ok, hoy empezamos con el segundo parcial y empezamos a ver la capa de presentación ya de todo este esquema. Primer parcial vimos esquemas del HTML, cómo definir adecuadamente un documento HTML y eso nos va a permitir a que el contenido por sí solo sea el que pueda permitirnos levantar nuestro índice de búsqueda en los buscadores, lo que se le conoce como SEO. Hay otras herramientas adicionales, hay otras metadatas que se pueden agregar, pero ya teniendo un documento bien estructurado es suficiente para poder tener un contenido que va a ser indexado de forma fidedigna. Ahora, la página tiene que ser vistosa, se tiene que mirar bien. Al final, la mayoría de las personas que van a ver nuestro sitio web son personas que tienen cierto estándar de gusto y tienen una expectativa de lo que se desea ver. Entonces, ver una página profesional solamente como lo renderiza de forma predeterminada el browser no es agradable. Entonces, nosotros tenemos que ir aplicándole ya los estilos. Y de cierta forma, ya hay patrones de diseño que se han establecidos como estándar en la industria y que es algo que se espera. En toda página se espera un menú de navegación en la parte superior, ya sea de formato de barra o de formato lateral. Se espera de que en una landing page, estamos hablando ya de conceptos de implementación ya de páginas, una landing page lo primero que muestre es un hero panel en donde me invite a una acción inicial para algo en donde yo debo de enfocar mi sitio. Luego tenemos cosas como grillas, elementos de tarjetas, flip overs, parallax. Hay varios elementos que se determinan a través de la capa de presentación y todo esto lo logramos hacer a través de una combinación de CSS y de JavaScript. Todo esto para mejorar la experiencia de usuario. En este segundo parcial entonces vamos a adentrarnos a ver qué es CSS. CSS en sus siglas en inglés es sí, Cascade Style Sheets. Por eso es CSS. En español son hojas de estilo en cascada y tienen un significado puro. ¿Ok? Tienen un por qué tenemos que agregarle la cascada, el por qué se le llama cascada y es una hoja de estilos. Es simplemente una definición de reglas que el navegador va a tener que implementar para poder seleccionar o para poder alterar la presentación visual de los nodos HTML en el navegador. Entonces, ¿cómo es esto de que es en cascada? A mí me gusta una analogía en donde normalmente podemos definir que tenemos en el fondo una poza. O sea, visualicémoslo como una cascada. Tenemos una poza, no roja definitivamente, tendría que ser azul. Vamos a ponerle encima. Tenemos una poza y esa poza es prácticamente ya nuestro documento HTML visual final que nosotros podemos observar ya en el navegador. Es lo que tenemos en el navegador. Y la cascada es todo lo que va arrastrando desde la parte inicial hasta caer en la poza. Entonces prácticamente lo que tenemos son una cascada de esta. No, ya había quitado esto. Espérenme. Ok, tenemos una cascada que va a caer. Entonces, ¿por qué más o menos este diagrama que tenemos aquí medio chuequito, pero por lo menos nos vamos a dar a entender, es que al final nosotros tenemos tres elementos o tres formas de aplicar estilos dentro de un documento HTML y cada uno de ellos se podría decir que está en una parte de la cascada. ¿Ok? Entonces aquí viene una pregunta que yo hago en examen siempre, esta no falta. Hay tres niveles o tres formas en las que nosotros podemos incorporar CSS dentro de un documento HTML. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahorita, uno por uno en cada uno de estos. Ok, vamos a ver si puedo mover todo esto a la esquinita para que no nos moleste. Sí, perfecto.
Y voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a cerrar aquí. Voy a crear un nuevo archivo. Y le vamos a llamar intro a css.html. Ok, voy a definir todo nuestro documento. Ahora vamos, diga, No quiero interrumpirlo, pero no será posible si puedo acercar un poco más la pantalla. ¿se ve mejor? Ahí está bien, gracias. Ok, solo déjenme deshabilitar esto. Aquí vamos a poner introducción a CSS. Ok, hay tres formas en las que yo puedo incorporar CSS a nuestro documento HTML. La forma inicial, como todo esto empezó con esta necesidad de poder definir estilos que no vayan a interrumpir la forma en cómo trabaja el navegador, es utilizando un atributo dentro del nodo llamado style. Ok, vamos a hacer algo, vamos a ir incorporando ya nuestro esquema tal y como queremos que aparezca. Ok, y esto, si yo lo voy a visualizar, este es el estándar que tenemos. Ok, este es un CSS, o sea, ni siquiera he incorporado ningún elemento al CSS y esta es la forma predeterminada en cómo el navegador lo establece. Entonces, ¿el CSS qué es? Es simplemente una colección de reglas. Estas reglas se definen con valores predeterminados que definen una propiedad específica del elemento y un valor. Y este valor puede ser numérico, puede ser una unidad, puede ser un valor de texto variable, puede ser varios elementos, pero al final la estructura del CSS es algo conocido como un diccionario. Tengo una llave y tengo un valor. Y ese diccionario es a través o separado por puntos y comas. Puntos, puntos para separar llave valor y punto y coma para separar cada elemento o cada regla. Para empezar, en este caso, digamos que queremos definir que el fondo, vamos a establecerle este header. El fondo, usando una regla llamada background color. Si tienen dónde ir apuntando, vayan apuntándolo. De esa forma, background color, dos puntos, black. Este cuadrito que está aquí lo pone Visual Studio. Esto no es texto. El texto es background color y black. Está el dos puntos y el punto coma finalizar. Esta es nuestra regla. Donde background color va a ser mi llave. Y en este caso, la palabra black es el valor de ese elemento. Y lo único que estamos definiéndole es de que a todo este header lo va a renderizar con un color de fuente negro. Entonces, si lo vemos, no vemos el texto porque todo está negro, pero ahí está el texto, que el color del texto es negro como tal. Entonces podemos venir y decirle, ok, vamos a definir otra regla dentro del H1 llamado color, y este le vamos a poner white de valor para hacer el contraste, y de esa forma yo defino el color de la fuente. Con la regla color defino el color de la fuente, con la regla background color defino el color del fondo. ¿Ok? Pero este style es lo que está en la posa, es lo que está más cerca del documento HTML. Vamos a ir agregando una sección main, vamos a poner un section por aquí, que vamos a incorporar algunos párrafos con lorem. Ok, tengo 5 párrafos. Si ustedes observan, ahí ya me aparecen los párrafos en el documento HTML. Pero en este caso lo que queremos es a todos los párrafos aplicarle un estilo. Entonces, en vez de hacer lo siguiente, darle un style y decir que nosotros queremos algo llamado line height 1.5.
El line height es como el espaciado en Word, que me dice el interlineado es 1.5 o el interlineado 2 entre cada oración. Entonces ustedes pueden observar de que en mi párrafo ya hay más espacio entre cada una de las líneas, a excepción de los demás párrafos. Entonces, si quiero aplicar a todos los párrafos, normalmente, bueno, no normalmente, el que no conozca va a hacer lo siguiente. Uy, me equivoqué aquí. Va a copiarlos en cada uno de los párrafos. Y eso lo único que estoy haciendo es llenando ya mi CSS y perdón, llenando mi documento HTML de instrucciones que no son correctas. Visualmente va a tener el efecto deseado, que todos los párrafos tengan el interlineado de 1.5. Pero en vez de hacer todo esto uno por uno, vamos a aplicar la segunda forma de incorporar CSS dentro de nuestro documento HTML. Vamos a hacerlo utilizando un bloque style. Entonces vamos a ir agregando dentro de nuestros... Vamos a ponerlo de morado aquí. Vamos a poner el texto. Aquí es a través de... Le decimos que esta forma de incorporarlo se llama inline. Y este es un por medio de atributo style en el elemento HTML. ¿Ok? Esta es la primera forma en cómo nosotros podemos definir hojas o estilos, reglas de estilos a nuestro documento o elemento HTML. La segunda forma es a través de el bloque style en el mismo documento. Vamos a cerrar aquí y vamos a definir, en este caso lo vamos a aplicar internamente aquí. Vamos a darle style. Y aquí ya empiezo a utilizar reglas de CSS, pero con elementos que me va a permitir seleccionar qué nodos voy a aplicar. Vamos a ver, ustedes conocen de base de datos, ¿cierto? Sí, no. Sí, ¿verdad? Ya llevaron base de datos. Ok, entonces, yo tengo una tabla y esa tabla está llena de millones de registros. Si yo quiero sacar todos los registros donde digamos que exista la columna tipo, y en la columna tipo tengo valores como eh, tipo primario. Entonces, para hacer una selección, lo que hago es un query, ¿o no? Que me permita filtrar con ese query y sacar exactamente o solamente los registros que tengan la palabra primario dentro de la columna type. Así es. Sí, ¿verdad? Ok, a nivel de HTML, también cada nodo tiene una forma de poder ser identificada, tiene atributos con los cuales yo puedo hacer cierto filtrado. Y en CSS, en esencia, cuando ya no estamos en formato inline, sino que ya estamos trabajando con bloques styles, yo tengo que definir un query que me permita decirle al navegador, estos son los nodos específicos al cual se va a aplicar la regla. Y esos queries, el lenguaje de CSS, se le conocen como selectores. Entonces, el bloque style de CSS ahora tengo que definir el selector. En este caso, quiero todos los elementos que sean de tipo párrafo. Entonces, el selector yo solo vengo y escribo P y abro y cierro llaves. El selector, que es por así decirlo el query de CSS, y las llaves me determinan el espacio en donde yo puedo definir las reglas que se van a aplicar a todos los nodos que coincidan con este query o que coincidan con este selector. ¿Queda claro? Ahora, no volveré a decir query porque estamos tratando de mezclar cosas que no son iguales, pero sí funcionan de forma similar. Entonces, de ahora en adelante, a esta forma de poder determinar cuáles van a ser los elementos que se le va a aplicar el estilo, yo los voy a llamar por su nombre, se llaman selectores. ¿De acuerdo? Ok, entonces en este selector, que es un párrafo,
Voy a definirle un line height de 1.5, que es el que tenemos ahí abajo. Y eso me va a permitir borrar todos estos styles internos y decir, ya, listo. Solamente con 3 líneas de código yo le defino que todos estos párrafos en el documento van a ser o se les va a aplicar el interlineado de 1.5. Y aquí tenemos el resultado. ¿Ok? Todos nuestros párrafos tienen el interlineado de 1.5. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando antes no existía la especificación de poder utilizar el método style, sino que todo era a través del atributo style que se definía. Si yo tenía que cambiar y me dice mi jefe o dice el cliente, no, el interlineado nosotros lo manejamos para gente que tiene cierto problema de identificación de patrones, entonces vamos a tener que usar un interlineado más alto, vamos a tener que usar de 2. ¿Se imaginan ir por cada uno de los P's y asumamos que es una historia o es un white paper, un documento con miles de párrafos? Ir a todos estos miles de párrafos para ir cambiando el atributo style y cambiando el valor de 1.5 a 2. Se ve como totalmente innecesario y fuera de orden, pues no lo voy a hacer, por lo menos yo no lo hago. Entonces, el line height, en este caso, para establecer algo más reutilizable, solo tengo que cambiarlo en el selector específico y todos los elementos P del documento van a aplicar doble interlineado. Por eso se ve ahora más separado. ¿Preguntas? Diga, Brian. Ingeniero, el selector simplemente se le aplicará a aquellos que sean, bueno, de la misma letra, ¿no? O sea, en este caso la P, si hubiera sido otra más, no se la aplica, ¿cierto? Sin, todos los nodos tienen un valor. Este es un selector de tipo elemento. A este le llamamos name tags selectors, es decir, selectores a partir del nombre de la etiqueta. Ahorita estoy haciendo un selector sencillo que me busca solamente todos aquellos elementos nodos que son determinados por la etiqueta P. Ok, si quiero todos los hipervínculos sería una A. Si quiero todos los encabezados sería H1. Bueno, los encabezados de tipo 1, H1, los encabezados de tipo 6, H6. Okay, esa es la forma más simple de selectores que hay. Más adelante, es más, en el próxima clase, que sería mañana, ya vemos otros tipos de selectores, porque hay varios tipos de selectores, no solamente por etiquetas. También hay selectores por valores, hay selectores por identificadores, hay selectores por clase, hay varios. Y eso lo vamos a ver cada uno de ellos, que nos permite seleccionar específicamente cada uno de los nodos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Pucha, yo creí que la misma participación que tuve la vez pasada se repitiera, pero dígame. Yo quiero tener párrafos eh, Hay varias soluciones a eso. Sí, se puede discriminar de forma específica. Eh, Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, lo recomendado es utilizar una categorización a través de clases. Entonces ahí usamos un selector de tipo clases. Ya lo vamos a ver más adelante. Ok, pero sí, sí se puede definir específicamente a qué elemento. Y van a ver más adelante los selectores que también podemos tener selectores a través de la ruta de acceso a esos selectores. También lo vamos a ver más adelante. Ahorita sí se lo explico, nos vamos a quedar en la luna. ¿Ok? Ahora, el objetivo de hoy, lo importante es de que me entiendan que hay agregando CSS de forma inline o en línea, en donde definimos las reglas bajo el atributo style en el mismo nodo, el mismo HTML, el mismo elemento. O puedo utilizar un bloque style que es un poquito más genérico, más reutilizable para este documento. ¿Ok? Ahora, hay una situación, la mayoría de los sitios manejan exactamente la misma estructura. Tienen un encabezado, tienen un fondo con una consistencia específica, tienen un pie de página que es igual en todas las páginas del sitio. Esa consistencia es algo agradable, es algo que el cliente espera.
no tienen idea de lo feo que es ir a una página que cuando le da un el link para entrar a otra sección, el menú que tenía anteriormente ya no lo tiene y tiene que darle para atrás para poder revisar otra vez el menú. Ese tipo de navegación es incorrecta y lo único que hace es simplemente rechazar o enviar hacia otro sitio a nuestro cliente y no es el objetivo del sitio, es de retenerlo. Entonces, ha surgido la necesidad en donde yo tengo que definir estilos fuera del documento HTML. Pongamos el caso, tengo un sitio que tiene más de 100 páginas, ¿ok? Y resulta de que la empresa que tenía la página la compra otra empresa y el manual de mercadeo que tenía o el manual de marca dice de que el fondo ya no va a ser amarillo, sino que va a ser el fondo de la nueva empresa y el fondo de la nueva empresa es azul. Y si yo tengo definido eso en cada uno de los documentos a través de un style, tengo que ir a todos los documentos para hacer el cambio. Y eso es nuevamente algo tedioso y algo que una persona en sus cinco cabales no va a poder, en sus cinco sentidos, no va a hacerlo, porque es demasiado retrabajo. Y algo que nos caracteriza por ser ingenieros en sistemas es que no nos gusta trabajar dos veces lo mismo. ¿Ok? Entonces, por eso es que surge la tercera forma de poder incorporar CSS en nuestros documentos. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos un archivo ligado externo de CSS. ¿Ok? Ahí ya creamos nuestros archivos de CSS como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro archivo es un archivo, lo guardamos en un folder. Yo tengo la costumbre de crear un folder de CSS específicamente para los CSS. Está teniendo unos boxes estos de zoom aquí. Ok. Y voy a crear un archivo. Le vamos a llamar introcss.css. Los archivos de hojas de estilo de cascadas terminan con la extensión .css. ¿Ok? Y eso es muy importante. Igual es un archivo de texto, lo único que tiene la extensión .css. Voy a poner el documento HTML a un lado para que quede. Ahí tal vez no se ve tan feo con el valor. Y aquí vamos a tener nuestro intro CSS. Esta vez lo vamos a poner aquí mejor, porque necesito que se vea cómo voy a ligar ese archivo CSS. Para poder incorporar nuestro archivo con ese archivo externo, usamos un atributo llamado link. Eso es una liga. La liga dentro de HTML puede ser a cualquier tipo de recurso distinto. Puede ser un icono, puede ser una imagen, puede ser otro texto. En nuestro caso es un CSS. Es más, el link generalmente se usa para CSS. Entonces tenemos que definirle qué relación de liga es la que nosotros estamos incorporando. Tienen que escribirlo correctamente porque si no, no va a cargar el archivo. Y le decimos a dónde se encuentra de forma relativa a nuestro documento. En este caso, yo creé la carpeta CSS y tengo el archivo intro css.css. Entonces, ya con esta liga específicamente, estoy enlazando el archivo CSS al documento HTML. Y esta liga sí la puedo tener en todos los 100 documentos que tengo del sitio. Y cada vez que el cliente desee cambiar algo, pues solo lo cambio en ese único documento y ya se va a aplicar a todos los documentos por igual. Y así cumplimos lo que nosotros nos hemos planteado, no rehacer trabajo innecesario. ¿Listo? Entonces vamos a probar ahorita. Vamos a poner en el header, tenemos style background color, eso está bien. El H1 style one. Vamos a poner otras etiquetas aquí. Vamos a poner 2, 3, 4.
Vamos a ponerle inicio. Vamos a ponerles aquí precios. Vamos a poner aquí, bueno, aunque debería ser primero productos y después precios. Precios y contáctanos. Ok, normalmente los sitios, a estos se le conocen sitios de landings o de servicio productos. Estos los tenemos, prácticamente tienen esas pequeñas secciones. No hay tantos elementos dentro del menú. Siempre son poquitos. Entonces tenemos ahorita un esquema de navegación que está en la parte de la barra. No se va a ver mucho porque todo está puesto aquí bien feo. Ok. Y vamos entonces a empezar a aplicar ciertos estilos dentro de nuestro CSS que se van a incorporar. Por ejemplo, y aquí vamos a aprovechar para poder definir por qué cascada. ¿Quién me puede decir por qué cascada? Ajá. Ok, veamos el caso práctico. Si ustedes observan los tres niveles que yo les establecí, la parte de arriba es el archivo ligado externo de CSS. Podríamos decir que eso es lo más lejano de la posa, lo más lejano del documento que yo tengo. A medida las reglas de CSS van cayendo, van pasando por otros elementos o otras reglas hasta caer al documento donde están las reglas específicas por cada uno de los elementos. Por eso se le llama cascada, porque en ese movimiento hay dos cosas que pueden suceder con una regla. No existe anteriormente un elemento, existe en el nuevo elemento, entonces se va a acumular. Lo que existe aquí en el archivo externo se va a acumular con lo que existe en el bloque del documento y al caer a la posa va a existir también en el atributo, si existe. Y si existe en el atributo y las reglas son iguales, el valor de la regla, que son iguales, que va a quedar es el más cercano. Es decir, va a quedar el de la posa, si está el atributo style. Entonces tenemos una P. Como les decía, vamos a hacer algo y vamos a aplicar aquí un style distinto inline, que es lo que está más cerca de la posa. Le vamos a poner un color y vamos a hacer un poquito groseros con los ojos. Y observen, el primer párrafo está morado. ¿Listo? Ok. Entonces, en el CSS yo le voy a decir que el color de la fuente del párrafo va a ser, voy a usar ahorita un hexadecimal, no voy a usar un valor tranquilo. Vamos a usar un coral. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, todos los demás párrafos tienen el color coral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? En el archivo CSS, que es lo que está afuera, está coral definido. El color de todas las P va a ser coral. Luego, la regla pasa y encuentra de que hay una regla P dentro del documento. Está aquí. La regla es diferente. No tengo una regla color en este estilo. Entonces, la P va a tener ahora el acumulado de dos reglas a ser aplicadas. El color coral y la línea o el interlineado a 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando esta regla para la etiqueta P cae a la posa, ya cae al documento HTML, le va a aplicar a todos exactamente lo mismo, el color coral y el interlineado de 2. Sin embargo, esta P tiene color que sea un azul violeta. Entonces, ¿qué sucede? Como ya existe un valor, el valor que está más cercano al documento HTML va a tener precedencia. Es decir, el blue violeta va a reemplazar el color para este párrafo en específico. Y por eso es que nosotros vemos que el primer párrafo es el morado. Por eso es que se le conoce como cascada. ¿Se entiende? Brian, diga. A ver si quedé claro. Como
usted mencionó el nombre de cascada vendría siendo del que empieza primero, ¿no? En este caso el bloque style que vendría siendo el primer párrafo. ¿Estoy en lo correcto? No, 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 no. La cascada es a partir de la regla. Repito, las primeras reglas que se agregan en memoria. Póngalo así como que está en memoria. Lo primero que viene es el archivo externo de CSS. Entonces yo tengo una pila de reglas y en esa pila de reglas lo primero que estoy agregando es al selector P, es decir, a todos los párrafos del documento, vamos a aplicarle el color coral. ¿Ok? Si yo no tuviese bloque style y no tuviese un atributo style dentro del párrafo de los documentos, todos los párrafos van a tener un color coral. Así nomás. ¿Ok? Va cayendo en la cascada. ¿Qué quiere decir? Vamos al segundo nivel. En el segundo nivel va a encontrar el navegador de que yo tengo un bloque style. Entonces ve, ok, me dice, ya tenés una regla para los párrafos. Y en este me está diciendo de que ahora le vamos a agregar otra regla llamada line height 2. Entonces a esa pila, a esa regla, le voy a adjuntar línea 2 para este documento en específico. Entonces ya la letra P o los párrafos tienen dos reglas, color coral y line height 2. ¿Ok? Y a todos los párrafos del documento le va a aplicar esos dos. Cuando ya llega al documento, llega prácticamente al final de donde se pueden definir reglas de CSS y encuentra un atributo style para este párrafo. Y queda, ok, entonces, para todos los demás párrafos se va a aplicar coral 2 y interlineado 2, porque eso es lo que viene metido. Pero para este párrafo en específico hay una regla adicional y dice que la regla ahora va a ser del color violeta, azul violeta. Entonces viene y dice, ok, ya no va a ser el color coral, sino que le vamos a reemplazar ese coral por azul violeta solamente para este párrafo porque está definido lo más cercano posible a este elemento. ¿Ok? Entonces, lo que cae en cascada es las reglas, no los nodos HTML. Si yo le cambio y que sea el cuarto, solamente el cuarto párrafo es el que va a cambiar de color, porque ese es el que tenía ese atributo style. ¿Queda más claro, Brian? Sí, ingeniero. Ya. Listo. ¿Ok? Entonces, eso es como nosotros introducimos CSS a documentos HTML. Cuando ustedes vayan a trabajar en su proyecto, la idea es que sea lo más óptimo posible. Es decir, que si ustedes tienen como mínimo 15 páginas, que es lo que yo pido, que por cierto ustedes ya pueden ver la rúbrica del proyecto al final del curso en Moodle, de esas 10 páginas como mínimo, lo que se espera es que no existan más de 2 hojas de estilo como máximo y que no abusen de usar estilos inline o bloque style. Si es inline es porque ese documento es único y no se va a repetir en ningún lado del sitio. Si utilizo el bloque style es porque ese elemento al que yo le voy a dar estilo solamente existe en ese documento y no se repite en otros documentos. ¿Ok? Y lo que sí se repite en los demás documentos lo extraigo a un archivo CSS. ¿Queda claro? Compañero tenía la mano encendida, mano arriba. ¿Iba a decir algo? Sí, en caso de que aplicáramos, por ejemplo, en el documento CSS, aplicó line height de 3, ¿qué párrafo afectaría? Ninguno, porque los párrafos aquí en generalidad lo va a reemplazar por el 2, porque es el que está más cerca, en este caso, de la posa. Entonces aquí tiene definido 3 en el archivo ligado externo. Al pasar por el bloque, cambia el valor a 2 y al llegar no hay ningún cambio, entonces se queda con el valor de 2. ¿Ok? Lo más cercano va reemplazando los valores de aquellas reglas que coinciden anteriormente.
sería como al revés. El paso uno sería el atributo, lo que toma Sí, lo que toma precedencia sería lo que está abajo, el atributo, después lo que está en el style y por último lo que está en el archivo externo. Básicamente tiene más peso lo que está dentro del documento HTML que lo que está en CSS. Es correcto. Así es. Ok, mañana vamos a ver cuáles son los tipos de selectores y para poder mostrar eso, vamos a crear este header como que si fuera un navegador en la parte superior en donde el menú esté a la derecha, el branding que sería el H1 esté a la izquierda y a establecer el documento con una estructura que sea un poquito más agradable. Vamos a ver varias reglas. Vamos a aprender sobre selectores anidados, que vamos a ver para qué es eso. Ahorita solo estamos usando selectores simples, que por así decir serían queries de un valor a una columna. Selectores anidados, vamos a hacer, por así decirlo, selectores compuestos o basados en un path o una estructura jerárquica. Lo vamos a ver mañana. Con esto terminamos el día de hoy.